Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal de parte de quien les tiene mucho cariño, Jorge Tapia. En este capítulo vamos a referirnos acerca de lo que marca una diferencia entre lo que es un pirata, un bucanero, un corsario, un filibustero. Pero antes de hablar de los piratas, corsarios y bucaneros, quiero solicitarles a ustedes que tengan la bondad de suscribirse en mi canal. Suscríbanse en mi canal, El Caribe, su historia y su cultura. Vean mis anteriores 15 videos y opinen, denles like y compártanlos. Recomiéndenles este canal. Recomiéndenle a sus amigos que se suscriban en este canal. Con eso me ayudarán mucho en este proyecto que tengo, en esta tarea que nos hemos impuesto. Pues bien, como ya he dicho en anteriores ocasiones, en Europa hubo una guerra de miles de años. Cada país de Europa era enemigo de todos los otros. Se hacían alianzas circunstanciales entre dos países para entrar entre esos dos a otro, pero siempre estuvieron peleando. Cuando en el año 1492 se descubre el continente americano, España descubre el continente americano, siguiéndole la huella a los barcos de Colón y de los conquistadores del Caribe, de América, pues vinieron los enemigos de España. Y a cañonazo limpio, los ingleses, holandeses, franceses le arrebataban territorios que España reclamaba como que eran suyos. Territorio que España les robó a los nativos, pues también vinieron los enemigos de España y se los robaron a su vez a España. Es por eso que se supone que en todo el Caribe se debía hablar español. Sin embargo, en las Antillas Menores se habla inglés, francés y holandés. En todas esas pequeñas islas, solamente en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana es donde se habla el idioma castellano, en las islas del Caribe. Pero después en todos los otros territorios se hablan otros idiomas. Pues resulta que, como ya hemos explicado, que España abandonó, por conveniencia económica, abandonó la colonia de Santo Domingo, su primera colonia, la primera colonia fundada en el continente americano, la colonia de Santo Domingo, fue abandonada por los españoles, porque pusieron todo su interés en las nuevas colonias que estaban produciendo mucho más oro, plata y más riqueza. México, Colombia, Perú, Guatemala, estaban produciendo más riqueza que la española, que la colonia de Santo Domingo, y por eso los españoles pues se fueron para esas nuevas colonias y abandonaron la colonia de Santo Domingo. En la parte más abandonada de la isla de Santo Domingo, la parte oeste, donde hubo ciudades como Vallajá, La Yaguana, Puerto de Paz, se establecieron aventureros llamados bucaneros, que eran ingleses, holandeses, franceses, de diferentes países. Se establecieron sin permiso de los españoles en esos territorios y se dedicaban a la cacería de reses cimarronas, de puercos cimarrones, o sea, animales sin dueño que habían sido abandonados, que se habían escapado cuando fueron desalojados de ahí los colonos, y por esa razón había muchísimas reses realengas y puercos cimarrones y chivos cimarrones también en esos montes, en esa jungla. Pues los bucaneros se dedicaban a cazar esos animales para disecar la piel, que la piel tenía muy buen precio en esa época. Disecaban la piel y también preparaban la carne en unos hornos rudimentarios llamados bucán, palabra del idioma taíno, bucán, en la que se precocía la carne, así como el jamón, como el bacalao, como el arenque, que se prepara para que no se pudran. Pues de igual manera, los bucaneros, de la palabra bucán viene bucanero, ya lo hemos dicho,
los bucaneros preparaban la carne y se la vendían a los barcos mercantes que merodeaban por el Caribe. También a los piratas, claro está, no solamente a los barcos mercantes, sino también a los piratas. Los bucaneros no eran piratas, eran aventureros, eran cazadores que preparaban la carne, se la vendían a los navegantes y las pieles disecadas las acumulaban y la vendían porque la piel tenía muy buen precio, porque en esa época no se había inventado el plástico ni la goma y casi todo lo que se hacía era con el cuero disecado de las reses. O sea, la tapicería de la sala, las sillas de montar los caballos, los calzados, todo, prácticamente todo, hasta los screens de las camas era con soga o con tiras de piel que se hacía y encima se le colocaban los colchones. Esos eran los bucaneros. Los piratas, ya se sabe, los piratas eran delincuentes, eran navegantes que se dedicaban a asaltar a los barcos que tenían cargamento de algún valor. Ellos atacaban los barcos sin importarle que esos barcos fuesen de los países de donde ellos procedían. O sea que los piratas franceses atacaban tanto a los barcos españoles e ingleses como también a los barcos de Francia. No tenían bandera y por eso en todos los países de Europa había una orden tajante de que pirata capturado era pirata ahorcado, sin llevarlo a juicio, capturado y ahí mismo en el asta del barco se le colgaba a los piratas. Hubo piratas muy famosos como Lafitte, el capitán William Kidd, Henry Morgan, Cofresí, que fue un pirata puertorriqueño, uno de los pocos piratas de América Latina. Cofresí, el pirata Cofresí, Vane, y hubo una Jolly, Anne Jolly, norteamericana, que fue una famosa pirata. A los piratas también se le llamaba filibusteros. O sea que la palabra pirata y filibustero son sinónimos. Pero no bucanero como en el idioma inglés ponen como a los bucaneros como piratas, porque ya sabemos que los bucaneros hacían una cosa. No eran ladrones, ellos eran cazadores y comerciantes. Mientras que los piratas eran delincuentes comunes que se dedicaban a atracar y a asolar los pueblos costeros, atacaban los pueblos en la costa y se robaban todo. Los corsarios no eran piratas. Los corsarios eran mercenarios, es decir, personas que peleaban en las guerras a favor de un país, muchas veces sin que ese fuera su país. Eran civiles que participaban en la guerra a cambio de protección del gobierno. O sea, un barco corsario se hacía lo que se llama una patente de corso, un acuerdo entre el capitán de un barco y su tripulación con un gobierno en los que ellos se comprometían a atacar a los barcos enemigos de ese país a cambio de un 10% de lo que le despojaran a esos barcos mercantes. En cambio, los gobiernos que le otorgaban patentes de corso a esos combatientes estaban obligados a protegerlo, estaban obligados a pagar por su rescate. O sea que si un corsario era capturado, el gobierno que le había dado la patente de corso, que ellos andaban con su patente de corso en el barco y tan pronto eran capturados, ellos mostraban la patente de corso que lo acreditaba como corsario, entonces el gobierno le pagaba al gobierno que lo capturó por su liberación. Era un acuerdo entre gobierno y combatientes, o sea, mercenarios. En definitiva, ya lo saben, piratas eran una cosa, bucaneros eran otra cosa y corsarios eran otra cosa. Pero hay algo que debemos aclarar, y es que los países que están en guerra acusan a los demás
de ser delincuentes, aunque a veces no lo sean, de ser piratas, aunque a veces no lo sean, de ser terroristas, aunque a veces no lo sean. Porque desacreditando al enemigo se comienza ya a acumular puntos a favor. En la literatura española se tiene al capitán Francis Drake como el pirata, al capitán inglés Francis Drake como el pirata Francis Drake. Señores, Francis Drake no era pirata. Y tengo amigos que discuten conmigo al respecto. Pero es que deben entender que Francis Drake era un capitán de la Real Marina Británica. Era un oficial de las Fuerzas Armadas inglesas. Y estaba peleando contra los intereses de España, porque Inglaterra y España eran enemigos. Y por eso, cuando le dieron a Francis Drake la orden de atacar a la colonia de Santo Domingo, pues lo hizo. Y cuando le dieron la orden de atacar a Panamá, Portobelo, lo hizo porque él peleaba a favor de su país, de Inglaterra. Entonces, cuando las personas hablan del pirata Francis Drake, están cometiendo un terrible error. Porque Francis Drake no era pirata. Francis Drake era capitán de la Real Marina inglesa. También se habla de la invasión de los piratas a la colonia de Santo Domingo, de los piratas Pen y Venables. La invasión de Pen y Venables. Los piratas. No eran piratas. Robert Venables era contraalmirante de la Real Marina Británica. Y William Penn era el general, el jefe de las tropas que estaban en ese convoy militar que atacó la ciudad de Santo Domingo en el año 1655, tratando Inglaterra de apoderarse, de desalojar a los españoles de la colonia de Santo Domingo para adueñarse de esa colonia. Enviaron al Caribe la más grande de todas los convoyes, el más grande de todos los convoyes de naves de guerra británicos. Lo concentraron para apoderarse de la isla de Santo Domingo, pero no pudieron porque los nativos y los españoles le hicieron una defensa férrea a ese territorio y derrotaron a los ingleses, que no eran piratas, eran oficiales, era un general y un contraalmirante de la Real Marina Británica que estaban atacando un país enemigo, un territorio enemigo. Al ser derrotados, Pen y Venables, para no irse con la mano vacía, pues siguieron navegando hacia el oeste y atacaron la isla de Jamaica y se apoderaron de la isla de Jamaica y la convirtieron en una colonia inglesa. Por eso en Jamaica se habla inglés. Porque Pen y Venables, al ser derrotados en Santo Domingo, se fueron para Jamaica, se apoderaron de ese país que se independizó de Inglaterra en el año 1976. Hasta aquí llegamos, recordándoles una vez más, y valga que repita tanto el caso, pero es que hay personas que cometen el error de llamarle piratas a personas que no eran piratas, como Francis Drake, como Pen y Venables, como también le llaman piratas a los bucaneros, cosa que no es cierta. Pero antes de irme quiero solicitarles una vez más que se suscriban a mi canal, El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse a mi canal, denles like, enriquezcan mis publicaciones con sus valiosos comentarios y recomiéndele a sus amigos que se suscriban. Se les quiere mucho, que Dios los bendiga, pásenla bien.